En este video veremos algunos de los conceptos más importantes en lo que a direccionamiento y enrutamiento corresponde. Me refiero a las máscaras de subred de longitud variable o VLCM y al enrutamiento entre dominios sin clase o CIDR. CIDR también, como les dicen, o CIDR también en algunos casos. Los objetivos de este capítulo perdón, es en primer lugar establecer cuáles son las similitudes y diferencias del el direccionamiento classful y classless. Ya hemos visto anteriormente que tenemos la forma de clasificar direcciones a través de su máscara por defecto, por ejemplo, correspondiente a la clase, y algunos tipos de direccionamientos donde eso no se tiene en cuenta. Bueno, vamos a explicar eso en detalle en esta sesión. Vamos a revisar algunos conceptos de VLCM, aunque eso ya fue de alguna manera revisado en CCNA 1, ahora vamos a verlo a nivel más conceptual. Y finalmente, como CIDR utiliza algunas de las características para hacer, de sus propias características para hacer el uso más eficiente de direcciones IPv4, como por ejemplo sumarización y otras. Hasta algunos años, particularmente en los años 80, solo se usaban los primeros 8 bits para determinar la porción de red de la dirección, es decir, eran todos usaban máscara 8. ¿Ya? Luego se modificó un request for comments, un documento RFC en el que se permitían tres clases diferentes, clase A, B, C, aunque hoy en día sabemos que eso se extendió hacia las clases D y E, que también son parte del direccionamiento IP. Y debido a que todos sabemos que las direcciones IP se estaban agotando, ya el IETF o el Internet Engineering Task Force, que es un grupo de trabajo de ingeniería Internet, definió el concepto de CIDR para utilizar máscaras de longitud variable, de tal manera que se permitan tener subredes con distinta longitud de máscara y hacer de alguna manera un poco más eficiente el uso de subredes. Básicamente VLCM consiste simplemente en dividir una subred y a partir de esas subredes nuevas, por ejemplo acá tenemos una red, a partir de esas nuevas subredes crear otras subredes. Por ejemplo, un bloque máscara 24 se puede dividir en 4 máscaras 26, ¿sí? Y crear 4 subredes de longitud 26. Y eso se conoce como FLCM, o máscaras de subred de longitud fija, Fixed Length Subnet Mask. Bueno, VLCM lo que definió este grupo de trabajo fue que se puede tomar una de esas subredes y volver a dividirla, por ejemplo, en dos máscaras 27. Bien, así ese bloque original 24 en realidad dejó de existir y lo que se tiene en resumen serían tres máscaras 26 y dos máscaras 27. Y esa capacidad de tener máscaras de longitud variable lo que permitió es que podamos tener redes, por ejemplo, que en los enlaces punto a punto se utilicen simplemente subredes /30. ¿Ya? Aquí hay algunas estadísticas que quizás puede ser interesante comentar. Bueno, esta PPT es un poco más antigua, ¿verdad? Se habla de 433 millones de hosts en Internet y la verdad es que ese número ha crecido exponencialmente, tal como se muestra en este cuadro. El uso de algunas tecnologías como VLCM Excider, NAT, por ejemplo, y el direccionamiento privado han permitido que se puedan seguir utilizando más direcciones de host en Internet. Vamos a ver lo que corresponde exclusivamente a los conceptos de redes classful, redes classless. Se denomina en una dirección IP, por ejemplo la que tenemos acá, los denominados bits de orden superior. Estos son los que se encuentran más a la izquierda de una dirección de 32 bits. Por ejemplo, correspondería principalmente a la red o a la subred.
Entonces, estos 32 bits que tenemos acá, bueno, vamos a separarlos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 acá. Luego, a ver si es que estoy bien, sí, ahí estoy. A alguien se le olvidó poner los puntos aquí en este PowerPoint. Ahí está la dirección IP escrita en binario. Se establece, dependiendo de la máscara, cuáles son los bits de orden superior. Mientras más a la izquierda estemos, más superior serán los bits. Bien, eso tiene que ver exclusivamente con el direccionamiento classful. A ver, esto ya se habló también en CCNA1, pero corresponde volver a retomarlo porque dentro del proceso de enrutamiento es sumamente importante que tanto los administradores como los instructores y estudiantes sepan muy bien cómo opera el sistema de clasificación IP en base a las clases A, B, C, D y E, eventualmente, que son las que aparecen acá abajo, y cómo se relacionan con el enrutamiento. Muchos problemas de enrutamiento se solucionan rápidamente al tener noción sobre estos conceptos. Bueno, todas las direcciones de clase A son las que comienzan con un bit 0. Ahora, la clasificación de direcciones A, B, C, D, E, eventualmente esta es la E, perdón, D y E. La clasificación de direcciones ocurre en el primer octeto. ¿Sí? Se puede tomar cualquier dirección IP, digamos 126.38.12.1. Para saber de qué clase corresponde, a qué clase corresponde esa dirección IP, tenemos que tomar el primer octeto, escribirlo en binario, ¿sí? Y comparar con lo que se denominan los bits de alto nivel, ¿sí? Los bits de más a la izquierda en ese octeto. Y dependiendo esos bits, nos van a decir a qué clase corresponde. Por ejemplo, el 126 en binario sería 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Ese número 126. Al observar cómo comienza, vemos que empieza con 0. Por lo tanto, se trata de una dirección clase A. Las direcciones de clase A, voy a escribir a generar una capa aquí. Las direcciones de clase A son aquellas que van desde los bits 0000, primer octeto, falta un 0, sí, hasta 0, 1, 1, 1, completo. Son todas las direcciones que empiezan con ceros. En otras palabras, son aquellas que van desde la 0000 hasta la 127, 255, 255, 255. Bien, esas son direcciones consideradas de clase A. Las direcciones de clase B son aquellas que empiezan con 1, 0. Las de clase C empiezan con 1, 1, 0. Multicast o clase D, 1, 1, 1, 0. Y finalmente la clase E, que es experimental y tiene muy poco uso, empiezan con los primeros 4 bits en 1. Y aquí podemos ver el rango de direcciones que comprenden el direccionamiento IPv4 completo. Desde la dirección más baja posible, que es 0000, hasta la dirección más alta posible, donde todos los bits son 1. Bien, así es que, por ejemplo, la clase A va desde, ya decía, desde la 0 hasta la 127. La clase B desde la 128 hasta la 191. Clase C 192 hasta la 223. Multicast o clase D desde la 224 a la 239. Experimental desde la 240 a la 255. Conviene aprenderse esos rangos ya sea de memoria o bien recordando esta secuencia de números en el primer octeto que les va a ayudar a calcular a qué clase pertenece una dirección IP. Es bien importante que eso lo puedan hacer bien, ya que, como les decía, en temas de enrutamiento se consideran estas condiciones de las direcciones IP para poder resolver algunos problemas que puedan surgir. De acuerdo al documento RFC 790, una dirección IP cuenta de dos partes, la denominada porción de red y la denominada porción de host. La porción de red se encuentra al lado izquierdo, porción de host al lado derecho. ¿Qué es lo que determina en una dirección IP cuántos bits
tiene la porción de red y cuántos bits tiene la porción de host? Piensa en la respuesta. El elemento que condiciona el tamaño de las dos porciones es la máscara de red o máscara de subred según corresponda. Por ejemplo, si tenemos la dirección 10.003, tenemos que saber cuál es la porción de red, cuál es la porción de host. De acuerdo al direccionamiento classful o classless. Si estamos hablando de direccionamiento classful, tenemos que saber a qué clase pertenece esta dirección IP. ¿Cierto? Ustedes ya sabrán que pertenece a la clase A, por lo que hablamos anteriormente. La clase A tiene una máscara classful por defecto 8. Es decir, los primeros 8 bits corresponden a red. A lo que correspondería eso de acá. En este caso, los primeros 8 bits serían de red y los 24 restantes serían de host. Siempre y cuando estemos hablando de direccionamiento classful. En el caso de una dirección clase B, su máscara por defecto es 16. ¿Qué sería una dirección clase B? Por ejemplo, 130.10.45.73. 130 en binario sería 1.0.0.0.0.010, eso es 130. Y al comenzar con 1.0, ya nos vamos dando cuenta, de acuerdo a nuestra tabla anterior, que como comienza con 1.0 es una clase B. Por lo tanto, al ser clase B, asume una máscara por defecto 16. Entonces, eso quiere decir que los primeros 16 bits de esta dirección corresponden a la porción de red y los próximos 16 bits corresponden a host. Y en el caso de una dirección de clase C, la máscara por defecto es 24. Bien, como puede ser 192, 168, 1320. 192 en binario sería 110000000. Eso es 192. Comienza con 110 y en nuestra tabla dice que lo que comienza con 110 es clase C. Por lo tanto, se asume una máscara 24. Eso quiere decir que los primeros 3 octetos o 24 bits corresponden a red y los últimos 8 corresponden a host. Bien, en el caso del direccionamiento classful, siempre se tiene que tomar en cuenta la máscara por defecto, 8, 16, 24. Cuando hablemos de classless, se nos va a dar la máscara. Y en ese caso, se habla de que el direccionamiento es sin clase porque podemos tener una dirección de clase A, pero perfectamente puede utilizar una máscara de clase C. Ese sería sin clase, pero en el direccionamiento classful es necesario respetar esta estructura. Bien, aquí aparece más o menos explicado ya lo que teníamos, las máscaras por defecto, 8, 16 y 24, ¿sí? Donde lo que importa es la cantidad de hosts disponibles, cuántos octetos tenemos y por ende cuántos bits. Y fíjense que aquí hay un indicador que dice cuántos son la cantidad de hosts por red, por cada una de las redes que ahí hay. Ahora, ¿serán ustedes capaces de decir cómo se puede calcular la cantidad de hosts por cada una de las redes sabiendo la información que está en pantalla? Todo está relacionado con la máscara y con la cantidad de bits que hayan en la porción de host. Si en las clases A tenemos 24 bits para host, aquí tenemos 3 octetos ocupados para host, utilizamos la fórmula 2 elevado a 24 menos 2, ¿cierto? Porque se ocupan, no se asignan las direcciones de su ready broadcast. 2 elevado a 24 menos 2 para determinar cuál es la cantidad de hosts por red. En este caso tenemos 16.777.214. En la clase B tenemos 16 bits, por lo tanto decimos 2 elevado a 16 menos 2. Nos va a dar 65.536 menos 2.
serán 65.534. En este caso, la cantidad de redes que van alcanzando son 16.384. Bien. Y en la clase C, ¿cuántos hosts vamos a tener por red? Se ocupa simplemente la misma fórmula. Acá tenemos 8 bits, un octeto completo reservado a host, por lo tanto decimos 2 elevado a 8, que es 256, menos 2, 254. Esa es la cantidad de hosts disponibles por cada una de las subredes. Y es ahí donde viene a tener su rol principal la máscara de subred. Se utiliza para determinar la porción de red de una dirección IP. Cuando hablamos de direccionamiento classful, esto ténganlo muy presente, classful o con clase. Y entregamos la dirección 11.126.48.7. Tenemos que determinar la porción de red. Por lo general no se entrega la máscara. No se nos dice cuál es la máscara de esta red. Se asume, o de esta dirección IP, se asume su máscara por defecto según la clase a la cual corresponda, en el direccionamiento classful. ¿Y esta sería una red de qué clase? ¿Puedes saberlo? Clase A. Es una dirección de clase A, por lo tanto se aplica la máscara por defecto, que es 8. Los primeros 8 bits de la dirección pertenecen a red y los 24 restantes pertenecen a host. Pero si hablamos de direccionamiento classless, que es lo que se ocupa hoy en día en Internet, ya el classful quedó obsoleto hace mucho tiempo atrás. Cuando hablamos de direccionamiento classless, con la misma dirección IP, la diferencia es que se nos va a entregar inmediatamente el prefijo o la máscara a la cual corresponda. Por ejemplo, 24. Y en este caso nos están diciendo explícitamente cuántos son los bits de red, es decir, los primeros 24 bits. Red, host. Aunque sea una dirección de clase A, podemos utilizar una máscara de clase C, por ejemplo. Y esa es la gracia de utilizar redes classless. Bien. Ok. ¿Por qué es importante? Porque en la práctica, algunos protocolos de enrutamiento que son classful, por ejemplo, RIP versión 1 que ya vimos en el video anterior, no van a enviar, y esto es muy importante saberlo, no van a enviar la máscara de esa subred en la actualización que se envía a su vecino. Por lo tanto, el router va a asumir la dirección a partir de la clase. Si es que tenemos una topología como la que se muestra en pantalla, fíjense bien. Yo no sé si se alcanza a ver bien, vamos a hacer un poco más de zoom. Yo creo que por ahí está mejor. Tenemos R1, R2, R3, donde R1 y R2 corresponden a los bloques 172.16.1024, 172.16.3024 y acá 2.024. Y en el enlace R2, R3 tenemos 192.168.10 y finalmente 10.1.0016. Lo que están viendo en pantalla es probablemente lo más importante que tienen que saber respecto al direccionamiento classful y classless cuando se trabaja con enrutamiento. Fíjense cómo opera el direccionamiento de los routers. Tenemos un bloque asignado a la interfaz LAN de R1, que es 172.16.1024. Y acá estamos diciendo inmediatamente que quizás estamos trabajando en una subred, porque al tener una máscara 24, esta dirección en realidad es una dirección de clase B. 172 está dentro del rango de las direcciones clase B. Entonces, si esta red habla RIP, lo que va a hacer R1 es que en vez de enviar la máscara, lo que va a hacer es enviar el bloque, va a enviar la subred, perdón, va a enviar la subred completa, la 172.16.10 como se muestra acá, ¿sí? Pero R2 la va a entender como 172.16.00 con máscara 16.
porque va a asumir la dirección IP por defecto de la clase. Y en ese caso es muy probable que el direccionamiento no funcione. Por lo tanto, lo que habría que hacer acá es activar un protocolo de enrutamiento que sea sin clase, como RIP versión 2, por ejemplo. Ahora, esa actualización completa de que R2 recibió de R1 sobre este bloque, se la va a enviar tal cual a R3, y R3 sí va a generar una entrada en su tabla de enrutamiento apuntando a esta dirección porque se trata de información nueva. En cambio en R2, él ya tiene presente este bloque completo porque una de sus interfaces, es más, dos de sus interfaces pertenecen ya al bloque 172.16. Bien, así es que en estricto rigor, lo que hay que hacer cuando sucede este escenario es utilizar algún método de direccionamiento classless, como RIP versión 2, EIGRP o SPF, por ejemplo. Veamos el enrutamiento entre dominios classless o CIDR. Esto viene del inglés classless inter... quiero tratar de escribir bien. Interdomain routing. Sí. Classless interdomain routing. ¿Cuáles son las ventajas de CIDR? En primer lugar, bueno, se utiliza un poco más eficientemente el espacio de direccionamiento IP por la sumarización de ruta o creación de superredes, ¿sí? Requiere que se incluya la máscara de subred en la actualización, ¿cierto? Y así se evita que los routers asuman a partir de la clase. Y eso permite tener redes mucho más pequeñas y mucho más controladas. El aspecto de la sumarización es algo sumamente importante porque permite que los routers manejen su dirección de enrutamiento de manera mucho más simple y que las tablas de enrutamiento en sí no sean necesariamente muy grandes. Por lo que el proceso de conmutación de paquetes se agiliza bastante. Y la sobrecarga de los routers también. ¿Cómo sería la sumarización de rutas? Si me permiten un segundo, voy a saltar un slide porque hay una explicación un poco mejor por acá. A ver, los protocolos de enrutamiento que son clasificados en estas dos formas, Classful, Classless, se diferencian principalmente porque los Classful no envían su máscara de subred en la actualización y Classless sí. Classful no soporta BLSM, es decir, se debe trabajar siempre con direcciones, con máscara de subred de longitud fija. Y no tiene capacidad para enviar superredes o sumarización. En cambio, eso es algo que sí lo tiene Classless, y esta es una de las razones por las cuales ya nadie ocupa direccionamiento Classful y ni enrutamiento de esa manera. ¿Cómo funciona? Veamos. Acá podemos ver una pequeña topología de ejemplo. Fíjense que de todos los routers que hay, está claramente establecido cuáles son los límites. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, tengo el bloque 10.3.0 con 16 y todas las subredes que estén dentro, ¿sí? Fíjense, aquí pertenecen de alguna manera al bloque 10.3.0.0.16. Aquí aparece una dirección IP que no sé qué sentido tiene. A ver, vamos a explicar mejor este concepto de direccionamiento o creación de subredes. De superredes, perdón. Cuando tenemos un bloque classful, digamos 24, ¿sí? Yo puedo dividirlo en varias partes, en varias subredes nuevas, de igual tamaño. Por ejemplo, bloques 26. Esos bloques 26 van a ser totalmente independientes entre sí. Se puede decir a un router que en vez de agregar una a una esas 4 subredes nuevas, se agregue única y exclusivamente el bloque original. Y esto pasaría a ser una superred. Incluso esa máscara 24 se puede fusionar con otras máscaras 24 que hayan presente en la red, ¿sí? Y formar quizás una máscara 23 o 22 o algún número menor. Lo que va a hacer eso es generar subredes más grandes o superredes
que van a permitir que los routers utilicen menor información de enrutamiento en sus actualizaciones. Y eso, a ver, vamos a ver si es que puedo generar una hoja nueva aquí. Creo que no era lo correcto. Quiero más o menos explicarles cómo funciona esto. Voy a generar, claro, le puse 16 píxeles, ¿no? 800, 600. Ya, ahí sí, justo. Bien, a ver, a mí me gusta más bien hacer mis propias explicaciones porque considero que quizás puede quedar más claro que lo que se presenta en el video. Si es que tenemos un router R1 que maneja, digamos, tres bloques IP, 10, 0, 7, 0, 24, 10, 0, 8, 0, 24 y 10.0.9.024. Bien, y este R1 está conectado con R2. Mediante el uso de algún método de dirección de enrutamiento, R1 le va a informar a R2 sobre sus tres redes que tiene entre medio: 10.070, 10.080 y 10.090. Supongamos que el enlace que va entre ellos corresponde a otro bloque, para hacer más fácil el ejemplo, ¿sí? Y R2 tiene que aprender a llegar a esas tres rutas. Bueno, hay dos alternativas. La primera alternativa es que sin sumarización y utilizando el método por defecto, en algunos casos, lo que va a ocurrir es que R1 va a enviar en este update que va hacia R2 las tres redes dentro, ¿sí? Por lo tanto, él va a agregar esas tres redes en su tabla de enrutamiento. Bien, para hacer más eficiente el enrutamiento, se puede sumarizar la ruta. Estas tres subredes que hay acá se pueden sumarizar y enviar como una sola en el update hacia R2. La pregunta es cómo sumarizamos eso, cómo los resumimos. Ojo que en algunos casos se llama ruta summary route, ¿sí? En inglés, y puede que aparezca traducido como ruta sumarizada o ruta de resumen también. Depende de la traducción, tengan cuidado, pero el nombre correcto es summary route. Bueno, ¿cómo resumimos entonces estas tres redes? Lo que tenemos que hacer es escribirlas en binario, cada una de ellas, y poder compararlas. Yo voy a hacer esto y les voy a mostrar cómo se pueden escribir ellas sumarizadamente. Tenemos que escribir las direcciones en binario completas. Bueno, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Siempre es un poco largo escribir esto, pero hay que darse el trabajo para que quede más bien claro. Es 0, 0, 1, 1, 1 y el último es 0. Bueno, ahí está la primera dirección IP, un poco chueca quedó, pero se entiende. Luego voy a escribir inmediatamente, tratar de escribir debajo de cada uno de los ceros los mismos números. Tengo la dirección 10.0. Es un poco difícil hacer eso. Voy a tratar de alinearlos. Y luego tengo 8 en binario, que sería eso. Bien, y punto 0. Y finalmente la red 9 en binario quedaría de la siguiente manera. Segundo octeto son todos ceros. Tercer octeto, cambio el bit ahí. So, yes. Oh, algo me falta. Oh, sí, 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 sí. No era lo que quería hacer. A ver. Ah, sí, claro, claro, claro. Me confundí. Disculpen, disculpen. Vamos a borrar esto. Ahí sí. 0, 1, 0, 0, 1. Ah, ahí está. Era un 1 y el otro 0. Ok. Bien, tengo las tres direcciones escritas en binario y para poder resumirlas, simplemente ustedes lo que tienen que hacer de la manera más fácil posible es mirar cuáles de todos estos números binarios son comunes, es decir,
no, son iguales entre las tres y escribir la máscara hasta donde lleguen esos bits. Tenemos que el primer octeto es igual, el segundo es igual en los tres casos y la variación se produce a partir del octeto, perdón, del bit número 20. ¿Sí? Tenemos acá 8 bits, 16 bits, 17, 18, 9, 20. Esta sería una posición máscara 20. Aquí ya son distintos en la 21, por lo tanto hasta la posición 20 corresponden. Simplemente se toman los bits que hay hacia la parte superior izquierda y los de la derecha se rellenan con 0. Por lo tanto, la ruta sumarizada para estos tres bloques sería 10, 0, tenemos acá 10, 0, los cuatro primeros bits en 0 y el resto también completamente en 0, por lo tanto 0, 0, con máscara 20. Bien, esto correspondería a una red sumarizada de estos tres bloques. Y lo que haría el router 1, en vez de enviar ese update con las tres redes, ahora va a enviar un update nuevo solamente con una red y ese router las va a ingresar como una sola, haciendo mucho más eficiente el uso de la tabla de enrutamiento, porque cuando llegue un mensaje a él, rápidamente se va a enviar a cualquiera de esos tres destinos, porque están contenidos dentro de esta dirección. Esa es más o menos la idea del direccionamiento o la creación de superredes. Bueno, VLCM ya lo explicamos un poco, es el proceso de dividir una subred en varias subredes, ¿cierto? Esto, simplemente a partir de una máscara 24 se pueden obtener, como decía en un principio, algunas, ya tengo dos máscaras 25 y la misma máscara 25 se puede volver a dividir en cuatro máscaras 27, por ejemplo. ¿Sí? Y estas dejan de existir, por lo tanto lo que tendríamos sería una máscara 25 y cuatro máscaras 27. Bien. Volviendo un poco a la ruta sumarizada, las rutas de resumen, ven, aquí aparecen con máscaras que son menos que la usada por la máscara Classful por defecto. Acá tenemos un caso, 172.16.0013, 13, es un número menor que el número 16 que es por defecto, y sumariza hasta las redes Classful 172.16.00 a las 172.23.00, que son las que se pueden encontrar acá atrás. Y por ende, en el router remoto, bastaría crear una sola entrada de enrutamiento, en este caso una ruta estática, hacia la red 172.16.00 máscara 13, que es la ruta sumarizada, y él va a saber llegar hacia ese destino y hasta las demás rutas que hay ahí. Bien, aquí están los pasos para crear una ruta sumarizada, es lo que yo les acabo de explicar. ¿Sí? Si quieren ponen pausa y pueden ver el detalle que hay ahí en la explicación. Creo que se sale un poco de la imagen. Ahí sí. Bien. A ver, en resumen de este capítulo, que tiene por objetivo delimitar y dar claridad de lo que se trata el direccionamiento classful y classless. Las direcciones IP sabemos que tienen dos partes, la porción de red y porción de host, siendo la porción de red la que está más a la izquierda y la porción de host más hacia la derecha. Estas porciones se determinan en el direccionamiento classful por su máscara por defecto, ya sea 8, 16 o 24, y en el direccionamiento classless según la máscara que traiga. Las direcciones clase A, B y C se diseñaron, bueno, dirección de distintos tamaños para organizaciones o compañías de distinto tamaño también. Algunas empresas como Google, por ejemplo, han adquirido bloques 8 completos. ¿Sí? Mientras que quizás una pequeña empresa de hosting puede tener asignada una 24. Bien. La clase de una dirección IP se determina por el valor decimal encontrado, más bien el valor binario, voy a cambiar esto aquí, por el valor binario encontrado en el primer octeto. ¿Sí? ¿Ya lo recuerdan? Clase A las que empiezan con 0, clase B las que empiezan con 0, 1, clase C las que empiezan con 1, 0. Oh, 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 oh.
Falso, falso, falso. Corrijamos eso. Corrijamos eso. Clase A, las que empiezan por 0, clase B, las que empiezan por 1, 0, y clase C, las que empiezan por 1, 1, 0. Ahí sí. Uf, me había equivocado. Bien. Las direcciones IP se están agotando, por eso se usa el enrutamiento CIDR y también la máscara de longitud variable como VLCM, para conservar más direcciones IP junto a otras tecnologías como lo son NAT y el direccionamiento privado. En las actualizaciones de enrutamiento Classful, no se envían las máscaras de la subred durante ese proceso porque los routers asumen la clase por defecto. En el direccionamiento classless se puede crear subredes adicionales mediante una máscara de subred, ¿bien? Que se adaptan a las necesidades. Por ejemplo, si mi red tuviese, si yo tengo un router, ok, dibujemos un router con 10 PC, más la IP del router son 11 hosts, ¿sí? Entonces, si usamos direccionamiento classful, mi única opción es poner una máscara 8, 16 o 24. Ya sabemos que la 8 tiene cerca de 16 millones de direcciones, las máscaras 16 proveen cerca de 65.000 direcciones y las máscaras 24 proveen 254 direcciones. Entonces lo más justo, si estamos usando classful, claro, classful, es que utilicemos una máscara 24 para cubrir estos 11 hosts, ¿sí? Bueno, con el uso de las direcciones classless y con el uso de VLCM y CIDR, ¿okay? Lo que podemos hacer es no utilizar esta subred, sino crear bloques más pequeños para cumplir con 11 hosts. Y en este caso, si recuerdan bien cómo funciona el direccionamiento IP, ¿cuál sería la máscara más apropiada para 11 hosts? ¿Sí? Si no sabe, bueno, puede poner pausa, hacer su cálculo y responder. La máscara apropiada para 11 hosts sería 28, porque 28 nos quedan 14 hosts. ¿Cómo sabemos eso? Esto es sumamente simple. La cantidad de host por subred se calcula con la fórmula 2 elevado a n menos 2, ¿sí? Donde, lo vamos a anotar aquí, esta es la fórmula para calcular la cantidad de hosts, donde n es igual a 32 menos la máscara. 32 menos la máscara nos va a entregar la porción de host. Si tenemos 10, 0, 0, 0, 24, ya sabemos que los primeros 24 bits corresponden a la red, ¿sí? Y el resto corresponde a host. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de hosts? Es porque del total de direcciones, del total de bits, de los 32 bits, le restamos 24 y nos va a dar 8. ¿Sí? Entonces, en este caso, al tener una máscara 24, decimos 32 menos la máscara, esto nos da 8, por lo tanto nuestra fórmula se pasa a 2 elevado a 8, que son 256, menos 2 porque se resta siempre la dirección de subred y la dirección de broadcast, y esto queda en 254. Bien, pero si yo les decía, bueno, porque 28 es lo mismo, tenemos 2 elevado a n menos 2, donde tenemos que calcular 32 menos 28, que nos da 4. 2 elevado a 4 menos 2. 2 elevado a 4 menos 2. 2 elevado a 4 es 16, menos 2, 14. Bien, así es que es la máscara más apropiada y eso lo permite hacer VLCM. Así es que en concreto CIDR permite mediante VLCM utilizar las direcciones de una manera un poco más eficaz y permite crear rutas sumarizadas o super redes. Y por último, mencionar que las actualizaciones de enrutamiento classless sí incluyen la máscara, por lo tanto los routers no deben asumirla y trabajan con las máscaras de longitud variable si es que así corresponde. Bien, esto ha sido el capítulo 6 de la currícula CCNA 2.
y nos vemos en la siguiente sesión.